Y miren, las actividades de la Semana Santa continúan en la Ciudad de México y precisamente en Iztapalapa. Ahí los operativos de seguridad y vialidad también siguen para la protección de los asistentes al Vía Crucis. Acompáñenos, esta es la información. Más de 3,000 nazarenos iniciaron este jueves la puesta en escena de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Los personajes interpretados por los propios iztapalapenses hicieron un recorrido de 8 kilómetros por la calle Aztecas, que terminó en la macroplaza del Jardín Cuitláhuac, donde se acondicionaron 2 escenarios. Por su parte, los acompañantes, como podían, se cubrieron del sol que no dio tregua. Sí, porque está un poquito fuerte el sol, pero aparte como mi hijo salió de judío, lo vengo ahora sí aquí a ver, a cuidar que da la agüita, que la naranjita y eso, pues venimos al recorrido. Sí, es un gusto, y un gusto hace que muchas veces aguantes sol, aguantes cansancio, aguantes un poquito de sed, pero con fe todo se puede. Para esta 175 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, las autoridades realizaron un operativo con 2,500 voluntarios que intervinieron, así como 620 rescatistas de 17 corporaciones, más de 9,000 policías, una unidad del C2 móvil, a través del cual el C5 pudo visualizar e identificar las concentraciones de personas, y 14 módulos de servicios médicos para atender emergencias. Consulta médica, inmunizaciones, o sea, vacunas, curaciones, detecciones, pues lo más que se viene son deshidrataciones, insolaciones, cefaleas, los pacientitos crónicos degenerativos adultos mayores pues se descompensan y bueno, aquí los atendemos. Cabe destacar que desde el jueves a mediodía y hasta el sábado 31 de marzo habrá cierres viales en Iztapalapa. Entre las calles cerradas están Culturas Prehispánicas, Eje 6 Sur, Trabajadoras Sociales, Avenida Gavilán, San Rafael Atlisco, San Felipe de Jesús, Eje 8 Sur, Calzada Ermita Iztapalapa, Ampliación Ermita Iztapalapa. En cuanto a recomendaciones para asistir a la Pasión de Cristo, las autoridades locales destacaron no llevar objetos punzocortantes, cohetes, ni pirotecnia, bultos ostentosos, envases de vidrio ni mascotas. De igual forma, recordaron no desperdiciar el agua el sábado de gloria. Con imágenes de Liber Rodríguez, Héctor Mendoza, 21 Noticias.